Hoy es el 9 de febrero del 2023. Vamos a reunirnos en el marco del Grupo Príncipe Rákóczi para continuar el estudio del lado oculto de las cosas de Leadbeater. Vamos a continuar leyendo en la página 209, segundo párrafo, que comienza por las vibraciones. Adelante, Nora y Víctor. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Ya. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro querido hermano Gaspar Torres Martín. Ya yo compartí pantalla, ¿está bien? ¿La ven? Sí. Ok, gracias. Siempre verificar porque después, aparte de todo, yo tuve que hacerle algunas cositas al sistema para que me respondiera del todo bien otra vez. Se había desfasado también algunas cosas porque parece que el anterior, ¿cómo se llama? Mouse, había, sí, a veces había actuado anárquicamente. Bien, las vibraciones de fuerza y coraje que irradian constantemente del talismán. Recuerde que estábamos viendo que puede hacer de buen uso un ocultista que tenga un buen talismán bien hecho a la hechura de los antiguos iniciados que subsistieron, sobre todo consideramos cabalistas y alquimistas en la Edad Media, y que sabían hacer esta concentración de energía en un objeto físico. Así que cuando de verdad está bien hecho, el talismán irradia constantemente fuerza. Es decir, fuerzas que sirven para la valentía, para enfrentar dificultades, etc. Por el que lo usa y por el que lo ha hecho porque lo sabe hacer, como es natural. No creo que hoy en día eso sea corriente, ni debemos de dar mucha confianza en lo que alguna persona crea que ya puede hacer. Esto tiene su espiritualidad ni profunda, o si no, pues puede ser entonces negativo. Es al revés, no es un talismán, es una hechicería. Bien, entonces esas vibraciones de fuerza y coraje, los que lo usan, ese talismán, no se ven afectadas por los sentimientos del usuario. Bien, porque la voluntad del que lo creó es mucho más espiritual y mucho más fuerte, muchas veces un iniciado de altura. No cualquiera podía hacer un talismán. Y cuando los primeros temblores del miedo comienzan a manifestarse, encuentran una dificultad en su camino. Es decir, la energía del talismán paraliza el miedo. Si no hubiera oposición, aumentarían constantemente, cada uno aumentando y fortaleciendo al otro, hasta que su poder se hace irresistible, que es lo que decíamos, los ataques de pánico de muchas personas. Lo que hace el talismán es evitar que alcancen esta condición, es decir, que se fortalezcan y venzan a la persona de velocidad irresistible. Se ocupa de ellos al comienzo, mientras que todavía son débiles. Es decir, enseguida que el talismán empieza o está en posesión de la persona que empieza a sentir miedo, empieza a todavía, aún desde esa debilidad, a fortalecer al poseedor. La resistencia a la que se oponen es exactamente la misma en tipo que la de un giroscopio
que se opone a cualquier esfuerzo por desviarlo de su línea. Es decir, aunque esté en un medio ambiente no favorable al uso de ese giroscopio, el giroscopio lo vence. Está tan determinado el movimiento en una dirección que volará en pedazos antes que permitir que se convierta en otra. La del talismán. Es decir, puede el talismán partirse, pero no va a cejar en fortalecer la corriente que va a ir contra el miedo. Porque ese talismán es para dar eso, fortaleza, coraje, resistencia al miedo. Poner repentinamente un poder como este en conflicto con el pánico irracional, ¿ven? El pánico llega a ser irracional y la persona está bajo su dominio del miedo y de ese pánico. Probablemente resultaría en la completa destrucción del cuerpo astral en cuestión. Es decir, que la persona podría sufrir un daño irreparable en su personalidad. Pero si la fuerza giroscópica del talismán ya está funcionando antes de que se sienta la alarma, es decir, puede estar todavía sin percibirlo, esta persona que va a ser tratada porque digo que su constitución le va a permitir dar entrada al miedo y la va a llevar al pánico irracional. Su persistencia determinada a lo largo de sus propias líneas comprueba los primeros comienzos del miedo y así hace que sea imposible que la persona llegue a las etapas posteriores de terror pánico. Es decir, impide que se fortalezca, aún antes de que la persona lo sienta conscientemente. Ya eso lo detecta, esa protección del talismán, e impide que la persona caiga en terror pánico. Esta es su operación directa, es decir, el efecto directo sobre el poseedor del talismán. Pero también funciona indirectamente en la mente del usuario. Es decir, va a proteger su mente también de una manera indirecta. Cuando siente los primeros comienzos de temor moviéndose dentro de él, es decir, del usuario, probablemente recuerda el amuleto y se aferra a él. Y entonces surge dentro de él la sensación: ¿por qué debería tener, mientras tenga conmigo esta fuente, ¿por qué debería temer mientras tenga conmigo este fuerte centro de magnetismo? Eso es lo que le viene a la mente. Y esa es la primera ayuda, como es natural. Y de este modo, en vez de ceder a las vibraciones de miedo y permitirles alargarse hasta que se vuelvan ingobernables, él, el usuario de nuevo, llama a la fuerza de reserva de su propia voluntad y se afirma a sí mismo. Es decir, él termina de hacer la labor. Y esto le va a dar, como es natural, una experiencia de aún cuando en un momento dado no tuviera el talismán o el amuleto, de poder con su voluntad vencer, porque al fin y al cabo todo ser humano puede vencer todo miedo, pero necesita esta confianza en sí mismo y al principio, sobre todo, esta ayuda de un talismán especialmente preparado contra el miedo. Así que y se afirma a sí mismo como dueño de sus vehículos, que es lo que somos siempre, que en verdad es todo lo que es necesario. Si tenemos esa convicción, no es necesario el amuleto. Toda persona puede vencer cualquier miedo. En primera, porque el karma, si no está para llegar a uno de una determinada manera, no puede violarse. Y la persona no debe de tener miedo.
Y si es un karma, debe de afrontarlo con valor, pero nunca dejarse arrastrar por el miedo. Y esto también, el teósofo va aprendiendo esto, aunque nunca haya podido tener acceso a un amuleto, a un talismán antiguo o hasta moderno, si algún adepto o alguien muy cercano al adictado se lo pudiera suministrar. La fuerza de voluntad siempre va a vencer cualquier nivel de, vamos a decir, de dependencia o de subordinación al miedo o a cualquier otra cosa de la personalidad. Si sabemos afirmarnos en nuestra voluntad que pertenece a la tríada superior. Recuerden que la verdadera voluntad es de el alma espiritual, del triple ego, manifestándose en el cuerpo causal, y siempre le permitirá soportar los karmas que lleguen, porque ningún karma llega si no tenemos la madurez para poderlo enfrentar. Pero el miedo nos puede llevar a eso, a un ataque de pánico. Y la vida nos trae siempre pruebas. Y si uno no se deja coger por el miedo, uno siente que la fuerza de uno puede más que cualquier circunstancia kármica. Y los karmas hasta se disuelven, hermano. Si uno tiene esa actitud interna. Así que no nos hace falta en realidad un amuleto o un talismán, aunque sea útil a las personas que están en, vamos a decir, en etapas preliminares de su evolución espiritual. Si uno ya conoce teosofía, si uno conoce estas leyes, si uno sabe que el karma que le cae a uno siempre es el que uno puede resistir, porque ningún karma se precipita en quien no tiene la elevación, la capacidad de poder soportarlo. El karma es una ley sabia, no llega al acaso a cualquiera. El karma llega cuando uno está maduro para poderlo liquidar. Entonces, si uno tiene confianza en uno mismo y en la ley, y que esa ley uno puede algo que temió ayer, hoy enfrentarlo con tranquilidad o por lo menos con fuerza, con coraje, y que si llega porque uno lo puede resistir. Todo eso actúa igualito que el talismán. Y no hay nada que el ser humano no pueda enfrentar. Sí le llega. No es que uno lo atraiga, no es que uno esté buscando, vamos a decir, peligros inexistentes. Es lo que llega a la vida de uno. Si le tenemos algo de miedo, llenémonos de valor. Si me llega es porque tiene que ser, y si no, aunque llegue se va a resolver. Y aunque llegue yo lo voy a enfrentar. Pero nunca se cae en el estado de pánico. Ahora, eso sí, eso lo puede hacer la persona no solo que ya tiene cierta evolución para poder invocar su voluntad superior, sino una persona que ha tratado de aplicar el conocimiento que ya le ha llegado teosóficamente al cambiar su vida. Si nosotros seguimos dependiendo de adicciones, de sustancias incorrectas para nuestro organismo, sabiendo ya que son negativas, pues no podemos quejar si después sentimos miedo. Estamos abriendo la puerta a través de no cambiar nuestra vida, que ya por el conocimiento teosófico o vamos a decir hasta religioso, etcétera, sabemos que cada ser humano va enfrentando lo que ha llegado a madurar para poder tener la fuerza con la que bien
saber cómo salir de la dificultad, bien tener la fuerza para que la dificultad no lo venza a uno. Hay variantes, eso sí, igual, eso no lo podemos negar, pero lo principal está dentro de uno, en la actitud que uno, aunque sienta un temor a algo desconocido o algo que puede ser muy negativo, a una enfermedad que puede caer, etc., uno debe de todas maneras hacer todos los cambios en la vida que le permitan enfrentarlo desde una posición interna de comprensión, de pureza, de valentía, etc. Y siempre esto, somos los dueños de los vehículos. El que siente miedo es el vehículo, nunca la verdadera conciencia en nosotros. Existe una tercera posibilidad en relación con un talismán, que en algunos casos es incluso más poderosa que las otras dos que ya él más o menos nos ha descrito. El objeto, cualquiera que sea, que constituye ese talismán o amuleto, el objeto, cualquiera que sea, ha sido fuertemente magnetizado por un individuo, por hipótesis, una persona de poder y desarrollo, porque si no, no lo podría haber magnetizado, no lo podría haberle dado la fuerza suficiente a esa energía, porque es una energía electromagnética, fíjense que lo está diciendo, magnetismo, magnetizado, y es una fuerza verdadera que ya sabemos que existe en toda la naturaleza, porque en realidad los constituyentes subatómicos de una sustancia cualquiera, de un cuerpo cualquiera material, pues es electricidad positiva en el núcleo del átomo y magnetismo o contrapartida pasiva que equilibra el átomo cuando no es, como dijéramos, una sustancia radioactiva, pues la neutralidad se consigue por los electrones alrededor del núcleo de positrones y protones, etc. Así que eso ya está garantizado. Si es un verdadero talismán, el que lo hizo tenía poder y desarrollo de esta ley del electromagnetismo y por lo tanto también probablemente muy sensitiva. Es decir, que lo comprobó de que había, como si dijéramos, transformado un objeto corriente en un poderoso centro de fuerza electromagnética. Siendo así, el talismán es un vínculo, porque ¿quién lo hizo? Ese que tiene el dominio de la electricidad que traspasa el nivel subatómico para poder cambiar la expresión electromagnética de ese objeto. Y él es el creador, por tanto, de esa fuerza que irradia y que queda allí se sabe que hasta por cientos, por miles de años. Por tanto, él es el que hizo, vamos a decir, ese proceso, el que realizó ese proceso. Por tanto, él es el creador del talismán. Y a través de él, de ese creador, su atención puede ser atraída. Es decir, es una responsabilidad que él asumió por un nivel de evolución interna. Y si nosotros tratamos, aunque no lo hayamos conocido, aunque el talismán haya sido preparado por mucho tiempo anterior a nuestra misma encarnación, de todas maneras nosotros podemos atraer la atención del que lo creó, que tiene que ya ser una persona de mucha evolución para poder haber hecho esa transformación electromagnética de un objeto corriente. En condiciones ordinarias,
su conexión con su creador es mínima. Es decir, él ya tiene esa energía y más nada. Pero cuando el usuario, es decir, la persona que lo tiene ahora, se encuentra en circunstancias desesperadas, es decir, no tiene todavía ese conocimiento o esa realización, porque no es conocimiento intelectual, esa realización de que él es el dueño de su vehículo y que él de todas maneras puede vencer, y más si tiene o ha llegado a sus manos un objeto tan poderosa y positivamente dedicado a emanar esa energía. A veces, pues entonces, cuando el usuario, bueno, en condición ordinaria su conexión con su creador es mínima, pero cuando el usuario se encuentra en circunstancias desesperadas, es decir, no tiene la convicción que él lo podría hacer aún sin el talismán. Recuerden esto, toda voluntad humana puede vencer cualquier dificultad electromagnética, y la del miedo es una dificultad electromagnética. A veces recurre al creador, es decir, sabe que está esa energía allí y recurre al que la creó. De la misma manera en que el devoto medieval, los antiguos verdaderos creyentes, hoy es muy difícil encontrarlos, cuando estaba en dificultades, recurría a la ayuda de su santo patrón o del ángel de su guarda, que serán costumbres de aquella época. Y esa llamada llegará indudablemente al fabricante del amuleto, en este caso, y evocará una respuesta suya. Es decir, no solo el amuleto nos puede dar la tranquilidad y el punto de apoyo para que nosotros dominemos nuestro vehículo sin dejarnos arrastrar, pero si no tuviéramos tanta evolución o tanta convicción o tanta certeza, pues acordándonos de que eso lo hizo un ser muy avanzado para poder verter esa enorme cantidad de energía, pues nosotros podemos entonces apelar al que creó ese centro de fuerza, ese talismán. Y esa llamada llegará indudablemente al fabricante del amuleto, que sería su santo patrón, es decir, el protector, y evocará una respuesta suya. Si todavía vive en el mundo físico, puede o no ser consciente del llamado en su cerebro físico, porque ya puede estar reencarnado, si es muy antiguo ese talismán. Pero en cualquier caso, su ego, la tríada superior, que es quien de verdad puede dominar estas energías que pueden devenir en un objeto con esa cantidad de fuerza electromagnética para poderse llamar amuleto o talismán, vamos a decir realmente. El ego sí será consciente, su ego será consciente y responderá reforzando la vibración del talismán mediante una fuerte ola de su propio pensamiento más poderoso, porque cuando lo hizo es porque tenía sabiduría, o por lo menos estaba muy cerca de un estado de sabiduría, llevando con ella fuerza y consuelo. Es decir, que adicionaría una energía de ayuda al que hoy tiene ese amuleto o ese talismán, y la sensación de coraje, de poder vencer, y por tanto, a la corta o a la larga, la demostración de que él es dueño de su cuerpo y que no tiene nunca nada que temer de lo que le llegue, porque lo que nos llega porque ya lo hemos alcanzado la estatura para resistirlo, pues eso solucionaría mucho más rápidamente y quizás mucho más definitivamente
porque daría una prueba al que hoy usa ese talismán. Y continúa Leadbeater, muchos hombres ignorantes se burlarán de tal idea como una reliquia de la superstición medieval. Sin embargo, es un hecho científico real que se ha demostrado en cientos de ocasiones. Es decir, el ocultismo tiene toda una serie de investigaciones, desde los grandes seres o adeptos de sabiduría de la jerarquía de nuestra tierra, que ya no son seres separados, sino de esa jerarquía de funcionarios que han dado que son los custodios y han dado todas estas enseñanzas a la humanidad. Y algunos de sus discípulos, como en este caso, Leadbeater, que pudo tener comprobaciones de todas estas expresiones de la ley de amor y compasión, que siempre protege de lo que no es posible resistir a los seres humanos, por muy atribulados o muy poco evolucionados que estén. El que una persona pierda el control, etcétera, está en su miedo. Pero ese miedo puede ser enfrentado no solo con un talismán, sino con más conocimiento y cambiando, como es natural, nuestras vidas, mejorando nuestra capacidad de expresarnos internamente a través de nuestra personalidad actual. Toda persona lo puede lograr, pero tiene que dar los pasos de purificación. Discernimiento, ausencia de deseos. Las 4 están en las condiciones preliminares para el discipulado y a los pies del maestro, para ir a lo más sencillo, porque las otras reglas son más complejas de entender. Pero tener el discernimiento es básico en cualquier cosa. Y si ustedes disciernen, cada vez que tienen un deseo, se dan cuenta de que satisfacer el deseo es enredarse, es esclavizarse, que ningún deseo puede ser saciado permanentemente. Quedamos tranquilos por el rato en que, si tuvimos sed, tomamos agua. Si tuvimos hambre, comimos un alimento. Y cualquier otro, después son los que más podemos nosotros evitar, porque claro, sed y hambre por el lado físico, mientras vivamos, debemos de responder a la lógica de que el cuerpo hay que hidratarlo y hay que alimentarlo, pero no específicamente de, en vez de agua, querer cosas dulces, querer esto o bebidas alcohólicas o cualquier otra cosa. Eso no es para hidratar el cuerpo y lo intoxicamos. Igual pasa con el hambre, sí, hay que alimentarlo, pero no tiene que ser con un gusto especial, no tiene que ser con un alimento que es resultado de crueldad, no tiene que ser con... Y entonces todo eso nos va liberando de adicciones a través de los líquidos, de adicciones a través del alimento, y el ser humano empieza a tener una estructura de un cuerpo que no tiene tantos temores, ni es susceptible a ser dominado por los temores, porque estamos fortaleciendo nuestra salud interna, externa, física y psíquica, y no hay por qué temer nada. Que la vida tiene altibajo de, como si dijéramos, momentos agradables o momentos de alegría y momentos de malestar o hasta de tristeza, etc. Eso es inevitable mientras estemos encarnados. Pero si nosotros aplicamos estas 2 primeras
cualidades de a los pies del maestro. Pureza y ausencia de deseos bajos, de deseos que nos perjudican, de deseos que nos hacen esclavos o que nos hacen copartícipes de crueldades y de adicciones. Nosotros llevamos una conducta recta. Y la recta conducta nos hace, por necesidad, descubrir en nosotros un centro de paz y de armonía en nuestro centro de corazón y por tanto empezar a amar verdaderamente. Porque desear no es amar. Es esclavizarnos a algo. Y lo que además en un momento dado nos satisface, al excedernos, nos hace daño y por tanto vamos de la atracción a la repulsión. Pero eso no es ni amor ni odio. Puede llevar por exageración, pero no. El verdadero amor surge en la tranquilidad de un corazón pasivo para lo negativo, es decir, que no lo absorbe, y activo para todo lo positivo. Y entonces la cuarta cualidad surge espontáneamente también, como resultado de estas tres primeras, como diríamos, pasos, estos tres primeros pasos de lo que es la vida espiritual. Porque también confundimos la palabra amor con apegos, con satisfacciones, con egoísmos, etc. Y el amor, recuerden, ya en el nivel que lo vimos anoche al final, en el nivel de un instructor como fue Krishnaji, cuando es total, universal, inegoísta. Ese es el único estado que merece la designación o el significado de la palabra amor. Amor no es apego, amor no es predilección, amor no es satisfacción por vibraciones del cuerpo y no es separado a una persona u otra. El amor es un sentido de unidad y esa unidad es la única realidad más allá de las apariencias manifestadas de nuestros cuerpos. Así que fíjense cómo todo esto surge aún de este párrafo. Ustedes aplíquenlo y verán que no lo he traído por los pelos. Es la esencia de todas estas cosas. Y esa esencia incluye esta gran sabiduría de los antiguos de poder ayudar, tener puntos de apoyo a través de los talismanes y de estas cosas superiores que los grandes iniciados, vamos a decir, pudieron suministrar a casi toda una humanidad sumida en la oscuridad de la Edad Media, del oscurantismo, de los dogmas, de las persecuciones religiosas, del odio, de las ejecuciones por la Inquisición, etcétera, etcétera. Todo eso lo palió y lo disminuyó este conocimiento de ocultismo que siguió existiendo aún en la Edad Media. En lo que respecta a su acción directa, un talismán solo funcionará en la dirección en que está hecho para funcionar. Pero su acción indirecta sobre la fe del poseedor a veces puede tomar formas inesperadas. Porque pertenece a una etapa superior de la evolución promedio actual y aún de la Edad Media, como es natural. Porque todavía estamos menos evolucionados en la Edad Media. Recuerdo una vez, nos dice Leadbeater, haciendo un talismán para una cierta dama noble,
con el fin de protegerla contra espasmos de nerviosismo extremo e incluso miedo positivo que de vez en cuando se apoderaba de ella cuando estaba sola por la noche. Ella me dijo después que este amuleto había sido de gran ayuda para ella en una emergencia que ciertamente no contemplé, nos dice Liz Bitter, cuando lo hice. Es decir, algo que él no se le podía ocurrir. Fíjense cómo él hizo algunas cosas como esta y qué efecto tuvo en esa persona, que como es natural, él no va a identificar, porque se tiene que hacer anónimamente. Parece que en cierta ocasión ella conducía a través de un bosque desde un coche un fogoso caballo excepcional. Y ahora él pone entre paréntesis, creo que su marido se jactaba de que nunca usaba caballos que cualquier otro pudiera manejar. Es decir, trataba de amansarlos él, de ponerlos a su servicio, pero que nada más que nada más que lo obedecieran a él. El caballo se asustó por algo, mordió el bocado con los dientes, se apartó como loco del camino y comenzó a galopar salvajemente entre los troncos de los árboles. Es decir, se desbocó. El mozo de caballos en el asiento trasero estaba tan seguro de que estaban destinados a la muerte inmediata que se tiró lo mejor que pudo. el criado que hacía de cochero, y resultó gravemente herido por la caída. Pero la dama declara que su pensamiento de inmediato voló hacia el amuleto que llevaba en ese momento y dice que sabía absolutamente que no podía ser muerta. Es decir, que perdió todo el miedo. Como ella lo expresa, mientras estuviera bajo su protección, la del amuleto, ella confiaba en que se la había hecho por un ocultista. Esta absoluta certeza la mantuvo perfectamente fría y tranquila y condujo ese coche por el bosque con una destreza consumada. El caballo le obedeció y no obedecía al cochero normal que por tirarse el pobre por poco muere. Ella declara que en general estaba en el aire más a menudo que en el suelo cuando las ruedas se abalanzaban y chocaban sobre las raíces a través de los arbustos. Claro, porque no estaba en un camino, estaba dentro ya de distintos árboles, unos cercanos a otros, sin un camino trazado. Sin embargo, se aferró valientemente hasta que el caballo se cansó y pudo recuperar el control. O se le pasó también el amuleto, le pasó al caballo también en valentía. Nadie sabe ahí, hasta el animalito, si pudo responder a la fuerza del amuleto que ella estaba, como es natural, tratando no solo de recordar, sino de invocar. Tenía la certeza y estaba tranquila. Ella me agradeció con entusiasmo por salvar su vida por medio del talismán. Pero la verdad es que no fue la acción directa del talismán, sino la fuerza de su fe en él. ¿Se dan cuenta? La fe mueve montañas, lo que le permitió obtener una victoria tan espléndida. Ese fue indudablemente el factor principal, es decir, su confianza total de fe en el mismo talismán, lo que le permitió obtener una victoria tan espléndida. Este fue indudablemente el factor principal. También puede haber habido una cierta cantidad de acción directa, porque el efecto amortiguador de la fuerte vibración del talismán captaría cualquier sensación de miedo y lo calmaría. Estaba hecho para que no
una persona que lo tuviera no fuera presa de pánico. Aunque yo lo había preparado más bien para tratar con los primeros síntomas que surgieran gradualmente y no para una emergencia repentina como esa. Es decir, que él nada más que trataba de aquellas que siempre lo tuviera, no se dejara arrastrar por ningún miedo. Y bueno, aun cuando no estaba en su mente una posibilidad como esta, pues funcionó, como ustedes ven. Hay varios artículos que son en gran medida amuletos naturales. Ahora va una, como si dijéramos, variante, ¿no? No un amuleto especialmente preparado, sino que en gran medida, no igual a lo que lo prepara como es natural una persona que lo sabe, y sobre todo si conoce a la dueña o el dueño, como en este caso, pero son condiciones espontáneas de algunos objetos, algunos artículos, como él pone aquí, artículos. Vamos a ver cómo él lo explica. Puede decirse que todas las piedras preciosas pertenecen a esta categoría. Es decir, por ser la más alta expresión de la vida en el reino mineral, o más bien casi su única expresión detectada o conocida. Es decir, que cambia la estructura del mineral. Las piedras preciosas son distintos minerales. Sobre todo, el diamante es carbono y las otras son distintas combinaciones de varios elementos que hay casi algunos que están más presentes que otros. Pero casi todas las demás piedras preciosas tienen básicamente algunos elementos que son los que más se repiten en todo mineral cristalizado. Y eso cuando ustedes estudian mineralogía, ustedes lo ven. La excepción de un solo elemento que da una piedra preciosa sola es la del carbono, que da el diamante. Las otras son distintas interrelaciones de varios elementos, algunos de los cuales que se repiten enormemente y dan ciertas familias de piedras preciosas. De todas maneras, Leadbeater en La ciencia de los sacramentos y en no me acuerdo qué otro libro, nos da las piedras características de los 7 grandes rayos de la expresión de la vida en la manifestación. Recuerden, todo sigue siendo una unidad, pero se manifiesta durante todos los manvántaras a través de la primera duada que surge de la seidad, donde todo es una unidad, la seidad absoluta. Surge como para Brahman Mula Prakriti al inicio de un manvantara y su derivación según va diferenciándose del espacio abstracto absoluto y se va objetivando como un espacio relativamente diferenciado, pero en Maya no está, sigue siendo la misma unidad, pero aparece como entonces un espacio diferenciado como distintas formas de la materia que responden a distintos impulsos del espíritu o del purusa. Es decir, que para Brahman Mula Prakriti se va transformando, que es una transformación de ese mismo espacio, en Brahma y Prakriti. Pierden la condición de indiferenciada en lo externo, en lo manifestado, aunque lo siguen siendo en la realidad. Una, por siempre manifestada.
Pero entonces esos aspectos que se manifiestan son los que producen entre los dos una relación. Es decir, al dejar de ser para Brahman Mula Prakriti y pasar a la condición de Brahman o Brahma o Brahma, recuerden que tiene su desarrollo, pasa a ser Prakriti y después la expresión del nivel físico del reino mineral, ya con las tres gunas, cada uno y sus tres cualidades de conciencia Brahma. Es decir, que el uno se convierte en tres a través de esta derivación de la unidad en una duvada, y la duvada, al establecer una relación entre ambas como una trinidad o dos trinidades, la trinidad de la conciencia y del espíritu y la trinidad de la sustancia o las tres gunas. Y entonces estas tres reaccionan unas sobre las otras y lo hacen en distintas combinaciones posibles, que siempre da el 7. La primera predominando sobre la segunda en segundo lugar, con la tercera en tercero, y la primera predominando también sobre las otras dos, pero con la tercera en segundo lugar y la segunda en tercer lugar. Ya 3 por 2 da 6, y donde las tres fuerzas queden equilibradas, o los tres aspectos de conciencia queden también totalmente en equilibrio, tenemos ese séptimo rayo o séptima expresión de la vida y del espacio, de los dos, de Purusha y de Prakriti. Y ese septenario es el que está funcionando constantemente en millones de trillones, cuatrillones, ni se sabe. Es un número enorme de combinaciones que los hacen aparecer en el reino mineral como los 100 y pico de elementos simples ya descubiertos o ya evolucionados, y muchos más que siguen, como diríamos, tratando de llegar a estabilizarse, porque no sabemos a dónde eso puede llegar igual. Posiblemente en el arco de reascenso lleguen a ser un número que no podemos nosotros ahora, pero todo obedeciendo a la misma ley septenaria también. El péndulo que se va moviendo desde un estado central diamagnético a un extremo hacia uno de los lados electropositivo, y en su retorno, en ese movimiento entre pendular y como es en 3 dimensiones de espirales, que van dando entonces los números, los pesos atómicos, la densidad de esos elementos, sus funciones y su relativa estabilidad o radioactividad en lo más pesado, porque no han llegado a estabilizarse, etcétera, etcétera. Eso sigue en evolución y no sabemos a dónde llegará, porque indudablemente nosotros no sabemos todos los vericuetos de él. Y por eso es que es tan importante estudiar las valencias, la cualidad electromagnética, los elementos inertes de la línea central, etcétera, 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 que se descubren con la tabla de elementos periódica, pero sobre todo cuando se estudian a la luz de el ocultista y verdadero aprendiz de las enseñanzas de los maestros, aunque más inconsciente que conscientemente en algunos casos, pero a través de Kathy King no fue tan inconsciente, de Sir William Crookes, que fue el que hizo esa tabla ocultista. Que hay otras tablas de Mendeleev y esto y lo otro, ok, pero esa no es tan
No se puede ver ese movimiento pendular y esta, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, la palabra se me va. Esta espiral, bueno, esta espiral, que tienes aquí en ese caso otro nombre también más profundo, que que eso es una cosa de ley de la manifestación, es una ley de la manifestación, y que seguiremos, como dijéramos, penetrándola cuando otro ser William Cruz la siga ampliando su comprensión desde el punto de vista teosófico, desde el punto de vista de la ley de evolución, porque es una ley, no es una casualidad como, como han querido ver la mayoría de los científicos hoy todavía. Bien, siguiendo, porque no me acuerdo hasta dónde leí. Las piedras preciosas, bueno, tienen una influencia distinta que puede utilizarse de dos maneras, porque ya no son los elementos simples, son esos elementos, excepto el misterio del carbono y de que también el carbono es el esencial para todo tejido vivo, o que le llamamos vivo, todo vive, pero bueno, quiero decir, para la expresión de la vida, ya en el reino vegetal, animal, humano, etcétera, se necesita el carbono. Es esencial. Que también el hidrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Claro que todo es necesario. Y claro que no es un solo elemento, pero ¿cuál es el elemento que de verdad puede llevar, aparte de ser el único para hacer un diamante, que puede ser el único que siempre tiene que estar presente para cualquier tejido vegetal, animal, humano, y no sabemos el futuro? Pues el carbono tiene que estar en todo organismo que expresa vida en un nivel superior al reino mineral tiene el carbono presente en su constitución de todos sus órganos, de todos sus tejidos, de toda combinación que se organiza como un organismo vivo, como lo conocemos hasta ahora. Ahora, la influencia de las piedras preciosas, que es lo que él está tratando, puede utilizarse de dos maneras. La influencia esa distinta que tienen en las piedras preciosas puede utilizarse de dos maneras. Primero, la influencia necesariamente atrae esencia elemental de cierto tipo. Recuerden que la esencia elemental es la que no ha llegado todavía al mismo reino mineral. Y en segundo lugar, el hecho de que tenga estas peculiaridades naturales lo convierte en un vehículo apto para el magnetismo que intenta trabajar en la misma línea que esos pensamientos o emociones. Es decir, eso es lo que distingue ya un mineral aún cristalizado de los organismos más sencillos, desde los unicelulares a las distintas expresiones que llamamos vegetal, animal y humano. Tienen peculiaridades naturales y lo convierte en un vehículo apto para el magnetismo, que intenta trabajar en la misma línea que esos pensamientos o emociones. Por eso todo ser vivo, sobre todo el reino animal primero, pero especialmente el reino humano, pues tienen toda una serie de expresiones que su vida elemental le da, como si dijeron, el punto de apoyo.
el cimiento. Supongamos, por ejemplo, que se desea alejar el pensamiento impuro, que es una de las cosas que tratamos o que quisiéramos que tuviera un amuleto. El pensamiento impuro significa generalmente un conjunto complejo de vibraciones, pero se establece en general una cierta clave definida para resistirlas, las vibraciones. Se debe elegir una piedra cuyas ondulaciones naturales sean inarmónicas con esa clave, de modo que puedan ofrecer a los impulsos impuros el mayor obstáculo posible. Si se pretende hacer un talismán contra esos pensamientos impuros, una piedra que naturalmente ofrece resistencia a ellos es el vehículo que más fácilmente puede cargarse con la influencia opuesta. Pero para eso, fíjense qué nivel de ocultismo haría falta para poder entonces decidir cómo hacer ese amuleto, ni de qué piedra preciosa hacerlo. Las vibraciones de las partículas de la piedra están en el nivel físico, mientras que las de las emociones están en el nivel astral, varias octavas más altas. Por eso que son tan sutiles. Pero una piedra cuyas partículas se mueven naturalmente en el plano físico en una clave que es idéntica en este nivel con la clave de la pureza en los niveles superiores, también funcionará. Es decir, lo único que hay es que saber en el plan, que tiene que saber el que va a hacer ese amuleto. ¿Qué piedra puede tener la misma clave que por estar ya, consideramos, en la misma línea vibratoria que la inferior de la piedra, puede entonces funcionar para dar un impulso a la parte de las emociones del ser humano que las use? Así que también funcionará incluso sin magnetización. Es decir, ese tipo de piedra, por tener una clave, aunque en niveles físicos, de la misma categoría, de la misma vibración básica, de las emociones que se desean alimentar o cultivar, pues va a servir aun cuando nadie lo magnetice. Es buscar esa piedra preciosa que tiene esa clave, como un freno sobre el pensamiento. Funcionará incluso sin magnetización como un freno sobre el pensamiento, porque le da una emoción clave diferente. O en sentimientos impuros, que igual es de la misma nivel de pureza, de pensamiento y de sentimiento. Por virtud de sus armónicos, porque lo que es en el nivel de sentimiento también funciona con esa misma clave, como él le llama, clave, en los niveles de la mente. Y además puede cargarse fácilmente en los niveles astral o mental, con las ondulaciones de pensamientos, sentimientos puros, que se establecen en la misma clave. Es decir, la cosa es tener esa información y poder entonces usar una piedra preciosa que tiene esa misma característica en la clave, aunque nadie la haya magnetizado. Su vibración es apropiada
en armonía con el tipo de vibración superior que una magnetización también ayudaría a canalizar en otro elemento cualquiera. Pero esa piedra preciosa naturalmente puede tener ese punto de apoyo. Pero figúrese, hay que tener esa clave, indudablemente. Y continúa Lisbeth, hay también hay ejemplos de magnetismo decidido de este tipo en el reino vegetal. Igual que lo hay en las piedras preciosas, lo hay en el reino vegetal. Un buen ejemplo de eso es la baya rudraksha, de la cual se hacen collares con tanta frecuencia en la India. Esa es una semilla, debe ser o algo de un vegetal, debe ser una semilla. En la India, que había una sabiduría de la época del inicio de nuestra raza raíz, se sabía que esa baya tiene la misma clave de ese tipo de pensamiento o de magnetismo puro. Las oscilaciones conectadas con ella, con la baya rudraksha, especialmente en su estado pequeño y subdesarrollado, la hacen especialmente adecuada para la magnetización, donde se requiere un pensamiento sagrado, sostenido, o meditación, es decir, más profunda que el pensamiento sagrado a través de una, quizás, una fórmula, un mantra o una oración devocional. Y donde se deben mantener alejadas todas las influencias perturbadoras, las cuentas hechas de la planta Tulsi son otro ejemplo, aunque la influencia que da es de un carácter algo diferente. Es decir, aquí ustedes tienen dos collares sacados de plantas y de esta clave que tiene sobre todo la baya rudraksha, y la otra, aunque no vamos a ver si lo dice, pero bueno, de un carácter diferente, la tulsi. Y por eso en la India todas estas cosas se usan con esta devoción y con este respeto, porque ellos tienen todavía claves, aunque ya olvidadas en muchos aspectos, o quizás algunas hasta deformadas en algo más inferior, es decir, que no tienen toda la profundidad de la clave original, pero que saben que esta es la tradición y la siguen usando con ese propósito de benefactor, es decir, de beneficio para el que la use. Un interesante conjunto de talismanes naturales, ¿ven? No hay que prepararla. Si se hacen con esa planta o esas dos plantas, ya tienen esa capacidad por la misma clave en lo interno de pensamientos, sentimientos, que la imposición electromagnética de un iniciado o de al menos de una persona muy profunda en esta capacidad ocultista, tendría que entonces consagrar o dedicar o preparar desde el punto de vista, no sabemos los detalles, porque yo no tengo ningún conocimiento práctico de estas cosas. Pero fíjense, datos, ejemplos, y no habría necesidad de tener la persona capacitada para hacerle convertir el objeto en un talismán. Es su origen,
ya sea mineral en piedras preciosas, ya sea vegetal en esta baya y en este tulsi, pues de producir efectos parecidos o hasta iguales, o quizás bien fuertes, si nosotros, como es natural, canalizamos la energía a través de nuestra convicción, nuestra fe, lo que sea. Un interesante conjunto de talismanes naturales son aquellos objetos que producen olores fuertes, claro, olores bien definidos. Ya se ha mencionado que el incienso produce un fuerte efecto a lo largo de estas líneas. Recuerden que están basados en gomas, éramos con un fuerte contenido de olores, sobre todo cuando se queman, como es el olíbano, para la devoción, el benjuí para la purificación y otros parecidos, el sándalo. Así que ya se ha mencionado que el incienso produce un fuerte efecto a lo largo de estas líneas, cuyas gomas, porque es la parte oleaginosa que después se densifica más como una goma, se eligen especialmente porque las radiaciones que producen son favorables para el pensamiento espiritual y devocional y no armonizan con ninguna forma de perturbación o preocupación. Es posible combinar ingredientes para hacer un incienso que tenga el efecto opuesto. Si hay para lo bueno, pues hay claves negativas que servirían para lo contrario, para lo que llamamos malo. No es malo, pero bueno, desarmónico. Esto a veces fue hecho por las brujas medievales, ¿ven? Y se realiza hoy en ceremonias satánicas. Es decir, se usan elementos que en vez de ayudar a elevar la devoción, la armonía, el autocontrol, todo lo superior, pues perturban, preocupan y pueden alterar o desarrollar miedo en las personas. En general, es deseable evitar aromas ásperas o ásperos y pesadas, como las del almizcle, que tiene un olor fuerte, pero no es tan positivo como los dos ejemplos que le puse. La esencia de rosa también, como es natural, pero el olíbano y el benjuí. Y añadirle alguna esencia de rosas, ¿cómo se llama? Que lo nombré antes. Se me fue ahora de la mente el nombre. Que también se usa mucho en el Oriente, pues son para lo contrario, para elevar la armonía y todas estas cosas. Ahora, las níqueles no, ya que muchas de ellas están en sintonía con sensaciones sensuales de diversa índole. Y entonces, aunque tengan aroma, que pueden ser agradables en principio, no son devocionales, no son elevadoras de la parte armónica interna del individuo, como lo puede ser ya el sándalo, que fue el otro que no dije anteriormente. Sobre todo las tres principales, y bueno, y también la esencia de rosa, que se puede añadir siempre y le da un toque, aunque de rosa solo es muy difícil para hacerlo duradero. Tiene que tener algún fijador, sobre todo el del sándalo, el del olíbano y para purificación el benjuí. Pero devocionales, sándalo, olíbano y la esencia de rosas. Ya el benjuí es purificador. Un objeto
no cargado intencionalmente para ese propósito, a veces puede tener la fuerza de un talismán. Fíjense si una armonía para el sentido del olfato, etcétera, etcétera, puede ser poderoso. Un regalo recibido de un ser querido, si es de una naturaleza que puede ser usado o transportado por el destinatario, constantemente le sirve como un recordatorio del donante. Y a menudo da la sensación de la presencia de éste por el lazo de agradecimiento o los lazos de sangre o de espiritualidad, etcétera, como para evitar que haga cosas que no haría si ese donante estuviera observando. Fíjense lo que es una buena estrella, una buena sombra, un buen árbol que sea al que buena le cobija. Todo esto no son meros dichos, son realidades. He oído hablar de más de un caso en el que un hombre, usando un anillo o una cadena que le dio su madre, se salvó de cometer algún acto cuestionable o de disfrutar de un placer impropio, porque esa relación de madre-hijo, pues ya le da una protección por la misma relación sagrada que tiene toda madre con sus hijos o con su hijo si es uno solo. Así que, pero porque justo cuando estaba a punto de ceder, de ser a la tentación, su mirada cayó sobre el objeto o lo recordó que lo tenía. Y esto le trajo tan fuertemente el pensamiento de su madre y de lo que ella sentiría si pudiera verlo cometer eso, aunque ella no esté viva, que de inmediato abandonó su proyecto. Se sabe que una carta que se lleva en el bolsillo sirve para el mismo propósito porque un hombre siente. Y ahora se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto con su misma carta en el bolsillo? Es decir, esa carta le sirve como un amuleto, como una fuerza hacia el bien y se abstiene de un error o de un mal. ¿Cómo puedo llevar eso a un entorno en el que debería avergonzarme de que ella me viera? En el caso de la relación con la mamá. Recuerdo un caso en el que tal lucha terminó en el hombre rompiendo en pedazos la carta y tirándola para poder complacerse, pero generalmente se produce el resultado opuesto. Es decir, la fuerza de la carta la puede destruir porque está nada más que en un papel que quedó magnetizado por la que lo hizo. Pero en general, aún eso es imposible. Si la persona de verdad amaba a su familiar o a su mamá, etcétera, etcétera, y si de verdad no está totalmente entregado a lo negativo. Y ahí termina ese subtítulo muy profundo, interesante y con hasta anécdotas como las de que él pudo, como dijéramos, relatar. Y ahora vamos al subtítulo Cosas que llevamos. Por lo tanto, se verá que los objetos que llevamos en nuestros bolsillos pueden tener una influencia decidida sobre nosotros. El reloj de un hombre, por ejemplo, que siempre lleva consigo, se carga con fuerza de su magnetismo. Y si después de usarlo durante algunos años se lo da o se lo presta a otro, esa otra persona, si es del todo sensitiva, recordará constantemente a su amigo.
y será consciente de un sentimiento como si estuviera presente. Y eso aún puede pasarle a uno con algo que le regalen nuevo, pero que uno siempre lo asocia con esa amistad que se lo regaló, con esa bondad con el, que hizo que uno lo recibiera. Y uno siempre recuerda, aunque esa persona ya no esté ni viva, uno siempre recuerda cada vez que mire el reloj, cada vez que use aquello. Me lo regaló fulano, me lo regaló fulana, me lo regaló esa persona. Y uno, como dijéramos, eleva eso y le puede a uno también servir de un punto de apoyo para no cometer errores. Fíjense, sentimiento como si estuviera presente. Claro, si lo usó, todavía más. Pero aun cuando no lo use, si de verdad hay un lazo de agradecimiento, ese lazo permanece y siempre va a estar presente la persona que lo obsequió. Y la relación, sobre todo, si es espiritual o si es de sangre como la madre, etcétera, etcétera, de esa persona. Recuerdo que un miembro prominente de la Sociedad Teosófica, hace tiempo muerto, solía hacer regalos a los discípulos en los que estaba especialmente interesado, cargándolos antes de regalarlo, cargándolos antes fuertemente de la calidad que él creía que el destinatario más necesitaba. Esa era una forma de servicio, no era un mero regalo. E impulsaba aquello para que la persona lo recibiera más internamente que físicamente. Como sus jóvenes amigos naturalmente llevaban esos relojes, en este caso eran relojes que regalaban, tuvo éxito en varios casos al lograr en ellos cambios considerables de carácter. No fue en el aire del todo. Había este caso, que es lo que nos dice qué miembros fue, ni qué discípulos fueron o qué estudiantes que estudiaron con esa persona. Es decir, todo esto tiene, hermano, una serie de aspectos ocultos que obviamente están a nuestro alcance poder verificar si pasamos por una experiencia parecida. Y de verdad, no podemos ser ajenos a esta influencia de alguien que nos hace un beneficio y que tiene con nosotros un cierto nexo, sobre todo espiritual, sobre todo teosófico, vamos a decir. Porque eso es lo que más une en la vida, la teosofía. Olvídense de eso. Dinero. Una cosa desagradable desde un punto de vista, entre paréntesis, que todos tenemos que llevar con nosotros, ese es el dinero. Es decir, la moneda circulante. Claro que casi todo el mundo, hoy en día se lleva menos, porque tenemos entonces las tarjetas de débito, de crédito, etcétera. Que las de crédito siempre son una tentación y pierden a mucha gente. Pero bueno, las de débito es no tener que llevar la moneda que pasa por tantas manos. La tarjeta nosotros la ponemos en la máquina y hacemos, pero no tenemos que estar con tantas vibraciones de tanta gente y sobre todo que el dinero atrae, que el dinero esclaviza, que el dinero se hace un objetivo de la vida de la persona muchas veces en vez de un instrumento de cambio y lleva a muchas personas a cosas muy desagradables. Por tanto,
todo eso desagradable se va cargando en el papel moneda o en las monedas de metal. Así que, bueno, al humorista se le ocurrirá naturalmente decir en este punto que podría soportar una gran cantidad de ese tipo de desagrado. Claro, es decir, es un instrumento de cambio y todo el mundo necesita algo de dinero para poder sobrevivir en el mundo de hoy. Pero de ahí a la ambición, a la usura, hasta morir de hambre o de necesidades o de, ¿cómo se llama? O de extenuación, teniendo volúmenes inmensos de dinero guardado, como ha pasado con ciertos pordioseros en la historia de la humanidad y de cada país, siempre ha habido alguien. Vemos cómo esa vibración negativa se puede hacer obsesiva, compulsiva, sobre todo enferma, no solo enfermiza, sino que enferma totalmente la mente y el corazón de muchos seres humanos. Y eso es una de las cosas que tenemos que estar muy alertas. Un instrumento de cambio no debe de ser ambicionado, sino nada más que tratar de poder enfrentar nuestras necesidades diarias. Pero nunca convertir el dinero en un fin, porque eso lleva a todas esas cosas exageradas que ahora vamos a ver, que seguramente él las va a tratar. Y es verdad que es desagradable porque lo que hemos sido contagiados por una tendencia materialista, por una tendencia a la exageración de nuestras necesidades como nada más que lujos, esto, lo otro, ambiciones, que se convierten en ambiciones. Todo eso tiene que ser evitado por una persona que tenga no solo ya la espiritualidad que tratamos de ir embebiéndonos en el estudio teosófico, sino de la racionalidad. Como les dije, eso ustedes lo saben, en todo país tienen que haber tenido algún caso que ha salido hasta en periódicos y todo. El fin y los medios hay que siempre tenerlos bien equilibradamente apreciados. El papel moneda o la moneda, el dinero, es un instrumento de cambio y en el mundo de hoy, pues es inevitable. Pero convertirlo en un fin es un desarreglo interno primero, porque es una tendencia equivocada, pero que puede llevarnos a una enfermedad total y aún a la muerte en sus niveles exagerados. Y por eso él dice, al humorista se le ocurrirá naturalmente decir que quiere toda cantidad de ese desagrado. Comprendo ese punto de vista y reconozco que en nuestra civilización actual es deseable poseer una cierta cantidad de lucro sucio, es decir, de ese dinero que va a estar siempre sucio por la ambición, por toda una serie de predominio a nuestro alrededor. E incluso necesario llevar consigo al menos un poco de eso. Repito, se ha hecho menos necesario por lo que no había en esa época. Los sistemas estos electrónicos de pago, para estar preparados para emergencias inesperadas. Como le pasó a Guinea Daza en Cuba en el año 33, que estaba en una crisis enorme, y fue cuando, no me acuerdo qué cosa en relación con la, ¿cómo decir? Con los distintos terremotos, porque fueron terremotos para la sociedad, que
desde el año 29, en que Krishnajit dice la verdad es una tierra sin camino, etcétera, etcétera, hizo polarizar a los miembros de la sociedad en grupos verdaderamente tan ignorantes unos como otros, es decir, los que lo aceptaban y lo seguían a él ciegamente, y los que lo rechazaron y también lo negaron negativamente y ciegamente. Y entonces se presenta que él recibe un cable estando en una reunión teosófica y le dice a uno de los hermanos, al obispo Fariña, denme los 5 pesos que se tienen en el bolsillo que tengo que pasar un cable, porque no había otra forma y no tenía dinero arriba. Y claro, Fariña, que era el único dinero que quedaba en su casa para no se sabía cuánto tiempo, porque a los maestros, que él era un maestro de escuela, no le pagaban a veces entre 6, 8 o 9 meses, pero bueno, llegó a la crisis y a la caída del gobierno. Pues entonces era todo lo que sucedió después del mismo crack bancario que se produce 2 años después de Krishnajit, en el 29. Y entonces, eso fue 4 años después, la situación seguía siendo mundialmente desastrosa. Y él pensó, ay, volaron, porque él no se lo iba a pedir después al señor Guinaredasa y pensó, él no sabe lo que yo tengo. Lo que uno piensa, la ignorancia de uno que está en los demás. Y aparte no tendría cara para pedirle el dinero. No iba a tener cara, porque figúrense. Y Guinaredasa le dice, no volaron, le cogió el pensamiento, que yo sé que lo único que hay en su casa, yo se lo devuelvo. Y efectivamente, así lo hizo en cuanto llegó al hotel, etcétera. Después, pero él necesitaba que lo llevaran urgente a una de esas estaciones que pasaban cable en el centro de La Habana, que estaba muy lejos del hotel donde él estaba. Y entonces él pasó el cable y después le dio los 5 pesos a el hermano Fariña. Pero fíjense cómo son ejemplos de lo necesario que es en un momento dado tener un instrumento de cambio. Si no tenemos ya la tarjeta, pues tenemos que tener el dinero directamente. O antes había que tener el dinero en el tiempo que Leadbeater está escribiendo esto. Así que en nuestra civilización actual es deseable poseer una cierta cantidad de lucro sucio o incluso necesario llevar consigo al menos un poco de eso para estar preparados para emergencias inesperadas como se le presentó a Guinaredasa. Sin embargo, el hecho es que si bien el dinero en abstracto es sin duda algo bueno, es decir, un instrumento de cambio, eso es positivo de tener, si se sabe cómo usarlo sabiamente. Aquí es donde viene. Sí hay que tener, pero hay que tener el que es necesario y el que podemos usar sabiamente. Cualquier otro, por arriba o por abajo, nos saca de equilibrio. El dinero en la forma concreta de monedas y billetes se carga con frecuencia con el peor magnetismo posible. El de los que quieren cada vez ganar más, es decir, los ambiciosos, los usureros dentro de esa ambición, que se vuelven delincuentes casi, como es natural, no solo abusan de los demás, sino que pierden los escrúpulos y el sentido de respeto aún al ser humano, ya no del amor. El amor está perdido en una persona que se dedique a usurería. Pero bueno, el magnetismo más terrible es el de esa falta de amor de las personas que nada más que ven en el dinero lo único que es útil para ellos o deseable para ellos. Los billetes y las monedas nuevos son inofensivas. Fíjense lo que es. La casa que hace la moneda no tiene esa vibración que le pueda dar, porque eso se hace en una imprenta, esto, lo otro, en una troqueladora de metales, donde sea. Y si están nuevos,
o si están nuevas, las monedas también, pues son inofensivas. Es decir, no han estado en el aura de una persona que quiere más y más y más y más y más. Pero después de haber estado en circulación durante un tiempo, no solo adquieren todo tipo de suciedad física, sobre todo los billetes, como es natural, sino también muchas variedades de influencias. Desde el pobre que está sufriendo por no tener suficiente para alimentar su familia o que pierde el trabajo y no puede obtener más, etcétera. Entonces la que tiene pues la influencia con esa depresión, con esa ansiedad, con ese sufrimiento. Casi todas ellas extremadamente desagradables. Son variedades, las otras son las del que pues yo lo que pueda le quito el cambio, me le robo algo. Están viendo cómo pueden acopiar para ellos más y más y más y más y más. O guardar más y más y más y más y más y más. Aunque no lo necesiten ni para comer, de momento. Pero después no necesitan nada porque llega un momento en que pierden el sentido de las proporciones. De donde pueden llegar a ser un ser humano que muere de hambre con miles de billetes y de monedas guardadas sin ninguna utilización por esa obsesión de que todo lo que tienen es poco. La razón de esto no es difícil de entender, ya que el magnetismo que rodea a la moneda es producido por los pensamientos y sentimientos de quienes lo han manejado o llevado. Desde el que quiere más y más y más y más y más, y tiene una obsesión sórdida de a toda costa tener mucho dinero, y que no tiene escrúpulos, que no tiene medida, que no tiene fin, a el pobre que ve que lo único que le queda es una monedita y su familia no va a poder comer más nada porque ha perdido el trabajo, o lo han expulsado del trabajo, o no hay trabajo en lo que él sabe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense todas las variedades de magnetismo negativo, desde el más ambicioso y más grosero, con indiferencia hacia todo lo que sufren los demás, hasta el más infeliz de la persona que no le permiten, o las circunstancias, o el ambiente que le rodea no le permiten tener un mínimo para poder resolver sus necesidades vitales y de su familia. Es por lo tanto, desde el punto de vista de las vibraciones, no importa si el billete todavía no se ha ensuciado, nadie lo ha cogido con manos llenas de alguna sustancia que lo embarra, que lo hacen desagradable o que lo hacen hasta apestoso. Esas vibraciones son todas negativas, las invisibles. Un centro de discordia por ambiciones encontradas, por frustraciones, alrededor del cual todas las clases de influencias beligerantes están hirviendo en la confusión más salvaje. Porque hay alguien que siempre ve, ay, mira, ay, si yo se lo pudiera robar, ay, si yo se lo pudiera arrebatar. Y de hecho ahí vienen los asaltos a veces más inesperados. La influencia de algo así es perturbador e irritante y tiene, aunque en un grado mucho más fuerte, exactamente el mismo efecto sobre los cuerpos astral, el de deseo, por los deseos ajenos, y mental, por la imposibilidad de seguir ganando, por la ambición de ganar todo lo que quiere. Y por tanto,
todos los días saca cuenta, me faltan por lo menos 40.000, 50.000, 60.000, y siempre le va a faltar más porque mientras más cuenten, más le va a faltar, porque más aumenta su ambición. Que el continuo bombardeo de emanaciones de radio sobre el cuerpo físico. Es decir, que lo astral y lo mental le están sacando de equilibrio, mucho más que cualquier onda electromagnética sobre el cuerpo físico. Varios científicos han descubierto por experiencia dolorosa que llevar un fragmento de radio en el bolsillo del chaleco produce una llaga peculiarmente obstinada sobre la piel que está debajo. Está hablando del elemento radio, o radium, como también se le llamó en latín. Ustedes saben que eso le ocasionó, porque ella cogió esa costumbre, el cáncer del que murió a Madame Curie. Fue tan hecho, no se sabían los efectos de esa radiación a largo plazo, y ella enfermó por exceso de radiación de radium, que ella llevaba como un trofeo, algo que ella, fíjense, una cosa tan inocente como llevar un pedazo de ese elemento físico dentro de su ropa, o con ella, en un bolsillo, ¿no?, de fuera. Y entonces, eso no solo produce la llaga, produce el río hasta la muerte, como es natural. Pero en proporción mayor, como es natural, una llaga no está hablando de cuando se descubrió lo del cáncer. En proporción mayor es el efecto producido en los vehículos superiores por la presencia de una moneda muy usada. Es peor que una llaga en el alma, en la mente y en las emociones y en los deseos. Las monedas de cobre y bronce son, a este respecto, las peores de todas, excepto tal vez los billetes viejos y sucios. Piensa aún que el medio de el papel no es tan, ¿cómo se llama?, tan conductor como estos dos metales de cobre y bronce. Sin embargo, el billete, por ser de mayor, casi siempre denominación, o los billetes en general, por tener mayor valor que las monedas abiertas, que las monedas sueltas, pues producen mayor efecto en la mente y en las emociones. Las monedas de oro y plata absorben las influencias que las rodean, pero sus cualidades las hacen un poco menos receptivas a las peores características. A pesar de que indudablemente plata y oro son más, se tiene más avidez de monedas de plata y de oro porque eran más. Ya hoy no hay casi monedas de oro ni de plata. Todo son, como si dijéramos, aleaciones de metales viles. Ya ni aún la plata es muy usada. Quedan algunas, pero en algunos países. Pero todo es una aleación de distintos niveles de metales que no son preciosos. De todo esto se desprende que es mejor no tener siempre en el bolsillo más dinero del que realmente es necesario. Y hoy que tenemos menos, pues mejor todavía. Conocí a estudiantes que obviaron parcialmente la dificultad al llevar monedas de cobre o bronce solo en una bolsa tan fuertemente magnetizada que eran prácticamente impermeables a las vibraciones desagradables. Fíjense, todo tiene algún antídoto, todo veneno tiene algún antídoto posible, o por lo menos una disminución
si no es un antídoto completo, una disminución del efecto desagradable de las vibraciones de las monedas. Muchos países se han dado cuenta de lo inadecuado de esos metales para el uso diario y están adoptando el níquel, ven, como sustituto, que ya existía en la época del Invíter a principios del siglo XX. Y el níquel, aunque no es un metal tan noble, entre comillas, como el oro o la plata, es mucho menos receptivo a la influencia del mal que el cobre. El cobre transmite la electricidad, recuerden. El níquel no la transmite a la misma potencia, es menos. Un metal noble en el lenguaje alquímico es aquel que responde fácilmente a las longitudes de onda del pensamiento superior, pero es resistente a los tipos inferiores. Pero bueno, eso es muy difícil que la humanidad actual aprenda a eso y que lo aplique sobre todo. Y ya, si esa humanidad llega a ese conocimiento porque ha evolucionado lo suficiente para que no estemos con ambiciones de ningún tipo, sino nada más usando el instrumento de cambio sin tener esta ancla de descender a estas formas de ambición desmedida y a estas formas de no saciarnos con ninguna cantidad de dinero que podamos nosotros adquirir o llevar arriba, etc. Hasta ahí lo de las monedas. Y entonces está de los vestidos. Ahora es la vestimenta que usamos, con lo que cubrimos nuestros cuerpos del frío, por las leyes, ¿no?, de la parte ética. Llegamos ahora a un tema sobre el cual todas las consideraciones dictadas por la visión de los mundos superiores y el conocimiento adicional que proporciona el ocultismo están en contradicción directa en casi todo sentido. Fíjense, en casi todo sentido, contradicción directa con las modas. Eso era de esperar, como es natural, porque no hay nada más superficial que la moda, el gusto por el cambio, los efectos en la personalidad de seguir las modas y de toda esa serie de superficialidades que llevan al ser humano a convertirse en una vidriera caminante, en una exhibición caminante. En un curso, bueno, en casi todo sentido, con las modas que prevalecen actualmente en Occidente, como es natural. La India no había sido todavía invadida, muchos países de Oriente tenían sus trajes tradicionales y más nada. No había modas, no había el incentivo de cambiar todos los días la apariencia externa con nuevas cosas espectaculares o que llaman la atención o que se compiten en toda una serie y la competencia siempre va a ser negativa para el alma y para la persona que busca la vida espiritual. En un curso de mis investigaciones que se extendió durante muchos años, he visto clarividentemente un gran número de las civilizaciones del mundo, en todas partes y en periodos ampliamente divergentes. Y también ha sido mi deber examinar los habitantes de al menos otros 2 planetas. Las distintas razas se han diferenciado ampliamente en costumbres y vestimentas, pero nunca en ninguna de ellas he visto en absoluto algo que se parezca al horrible vestido
que actualmente es la moda en Europa para los hombres. Al menos, no sé después lo que dirá de las mujeres, pero indudablemente en aquella época, recuerden que todo era oscuro, todo era también, y las modas todas eran incómodas, sobre todo. Es supremamente feo, desgarbado e insalubre. Y el único punto, aclara él, hasta donde puedo ver, porque no era infalible, como es natural, y podía ser que él también estuviera equivocado, que se puede instar a su favor es una cierta medida de conveniencia práctica. Es ajustado mientras que toda la ropa debe estar suelta. Está hecho principalmente de materiales que son desde el punto de vista interno indeseables y los únicos colores, o aclara entre paréntesis, o falta de colores que permite la costumbre son precisamente los peores que podrían elegirse. Nuestras prendas exteriores son negras, marrones o grises, sobre todo en aquella época los hombres. Hoy ya eso sí está afuera. Y aclara entre paréntesis, y uno solo tiene que estudiar El hombre visible e invisible, que es el libro donde él explicó toda la parte oculta de la personalidad, para ver lo que significan esos tonos. O si a veces se permite un tono de azul, es tan oscuro que uno apenas puede distinguir que es azul en absoluto, es decir, parece un negro. Vamos a uno más. Hay ciertas razones prácticas para todas estas características desagradables. Nuestra ropa es ajustada porque deseamos estar listos en cualquier momento para exhibir actividad al correr, saltar o montar a caballo. Claro, eso fue todo. Hoy no es tan así. Están hechos de materiales pesados de lana para evitar el frío, correcto, para esos países, pero no en los países tropicales. Y de feos colores oscuros para disfrazar la suciedad que se acumula después de un solo día. Claro, las lavadoras, la vida moderna lo ha cambiado también, debido a que aún no estamos lo suficientemente civilizados como para que todo tipo de fuegos consuman su propio humo, y que aún no hemos aprendido a hacer un camino que esté libre de polvo y barro, que se ha aliviado mucho. Si alguien desea saber qué carga de inmundicia indescriptible lleva consigo, déjele que se quite cualquier abrigo viejo u otra prenda que haya desechado y lávela bien en una tina con agua. Como se lava la ropa interior, el color del agua será una revelación para él. Claro, eso sí está en donde yo creo que casi todo el mundo hoy lava bien su ropa, y eso es muy, muy difícil que haya personas que no. Bien. Entonces vamos a dejarlo aquí desde el punto de vista oculto para seguirlo mañana en la página 215. Desde el punto de vista oculto. Oh poder del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Ay, perdón, no ahorita, la de cierre. No importa, yo estoy preparada. Adelante. Que Víctor y Nora se les cayó la comunicación. Ay, los pobres. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante los próximos estudios mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz,
paz a todos los seres. La oración, ¿alguien se brinda o la leo? Sigue tú, mijita. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor. Y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean, ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda y derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ángel García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etagan Cuña Felipe de Castro, Francisco Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Casé, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chenwell, Leonor Ruiz Quintero, Lawrence Chaye, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaverriet, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nasger Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Chac, Olga Emilia Escalona, Pablo Miniti, Pablo Orestes Clavijo García, Paulina Frederick, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas y el resto de la humanidad que sufre. Pronuncien la palabra del Maestro, que resuene la nota del Maestro, que brille resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas para que puedan beber el vino de la curación, del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean todas purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo real, de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres.
Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo, en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así damos por terminada esta sesión de estudio del jueves 9 de febrero del 23 y continuaremos mañana viernes estudiando el lado oculto de las cosas por Charles Webster Leadbeater en la página 215, párrafo que comienza desde el punto de vista. Gracias, María Elena.